Hermanos, muy buenas noches nuevamente para los que se acaban de conectar. Es un gusto estar con ustedes después de creo que 2 semanitas, no recuerdo. Sí, porque estuve a viaje misionero a nuestra institución. Nueva Providencia nos llevó a Caucasia, es un municipio en el departamento de Antioquia, en Colombia. a un municipio que presenta ciertos temas de conflicto y hay muchas zonas vulnerables allí. Y bueno, por gracia de Dios pudimos estar una semana allí con la Iglesia Bautista Reformada, haciendo pues trabajo evangelístico y demás. Entonces, bueno, a la luz de eso, eh, es un motivo de agradecimiento para con el Señor el poder estar aquí hoy nuevamente con ustedes. Y iniciemos en oración, mis hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me brindas de poder estar aquí con mis hermanos. Gracias por este grupo tan especial, tan maravilloso, Señor, por aquellos hermanos que se conectan, Señor, en cada clase, Señor. Yo te ruego que seas tú recompensando esa fidelidad, Señor, esa diligencia para aprender más y más de ti, Señor. Yo te ruego que seas tú, Señor, guardando las vidas de cada uno de ellos, Señor, aún de los que no se han podido conectar, para que en tu misericordia, Señor, seas tú resguardando, protegiendo siempre a este grupo, Señor. Padre Santo, por favor, guarda a mis hermanos, Señor, durante este tiempo, Señor. Permíteles que sus corazones, Señor, tengan una disposición, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tus verdades, Señor, para que toda distracción, Señor, y todo aquello que en la mente de ellos pueda ser motivo de eh, distractivo, Señor, pueda desaparecer, Señor. Por favor, guárdalos, ayúdalos, Señor, ministra nuestros corazones en tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, úsame, aún, Señor, a pesar de mi pecaminosidad, Señor, que pueda tu Espíritu, Señor, usar mi entendimiento, Señor, y pueda ser expuesta, Señor, tus verdades bíblicas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, primera clase de este nuevo curso panorámico titulado Neumatología. No sé si alguien de los que está aquí reunido ya había tocado esta doctrina en su iglesia o en algún instituto bíblico, seminario. Puede levantar solo su manita, a ver si alguien ya tiene alguna idea de neumatología. Bueno, si no, no hay ningún inconveniente, pues para eso es este curso, mis hermanos. Iniciemos con la definición. La neumatología es la doctrina que estudia la persona y la obra del Espíritu Santo como el Dios personal que procede eternamente del Padre y del Hijo y que aplica en el tiempo la obra redentora de Cristo al pueblo de Dios. Voy a dejarlo aquí un minutico para que usted pueda anotarlo si está tomando apuntes o tome un pantallazo, porque esta es la definición de la doctrina de neumatología. De nuevo, si tienen alguna duda, algún aporte, pueden escribirlo y yo aquí los estaré leyendo en el chat. Bien, ya todos tienen la definición, ya la anotaron, ya tomaron captura. Espérame tantito, porfa, tantito.
Es la doctrina que estudia la persona y la obra del Espíritu Santo como el Dios personal que procede eternamente del Padre y del Hijo y que aplica en el tiempo la obra redentora de Cristo al pueblo de Dios. Básicamente, mis hermanos, vamos a estar estudiando en las próximas clases a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Ahora les pregunto, mis hermanos, ¿creen ustedes que es importante estudiar al Espíritu Santo? Hermano, es importante porque, este, digamos, en los círculos pentecostales y neopentecostales se llama el interpretado, la persona del Espíritu Santo. Sí, bueno, parte de lo que vamos a ver a lo largo del curso es precisamente em, estas supuestas manifestaciones que se realizan en unas sectas o iglesias, si así se les puede decir, en donde precisamente hay como cierta tergiversación de la obra del Espíritu Santo. Entonces lo que usted dice, mi hermano, es correcto. Digamos, este curso nos ayuda a, a discernir y a comprender ciertas manifestaciones del Espíritu. Pero el punto central es que no vamos a estudiar a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Y dentro de esto, pues vamos a ver lo que tú mencionas. Bien, ¿cuál es la meta, mis hermanos, de la clase de hoy? Ustedes, mis hermanos, van a comprender, o la idea es que comprendan a la luz de la Biblia quién es el Espíritu Santo, a la luz de la verdadera y eterna tercera persona de la Trinidad que es Él. Ustedes, mis hermanos, van a comprender a la luz de la Biblia quién es el Espíritu Santo. Vamos a distinguir su divinidad. Vamos a abordar su persona, su relación eterna con el Padre y el Hijo, su procedencia, su carácter personal y cómo esto lo aplicamos a nuestra vida. Objetivos, mis hermanos. El primero, demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios verdadero. Y esto va a ser muy importante porque al entender esto, vamos a poder también diferenciar aquellas sectas, iglesias que tienen al Espíritu Santo como una fuerza, como una energía, o no lo toman como Dios, básicamente. Segundo, explicar la distinción y la comunión eterna entre el Espíritu, el Padre y el Hijo. Tercero, identificar los fundamentos bíblicos de la procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, o lo que se llama filioque en términos teológicos. Cuarto, vamos a reconocer evidencias bíblicas de que el Espíritu es una persona divina. Esto muy alineado con el primer objetivo. Y quinto, describiremos por qué estas doctrinas son esenciales para la salvación y la vida eterna, perdón, y la vida cristiana.
Bien, 5 objetivos para esta clase, mis hermanos, que espero el tiempo nos dé para poder cumplirlos. Por lo tanto, para que haya una mejor organización del estudio del día de hoy, básicamente tenemos 4 puntos aquí: naturaleza divina del Espíritu Santo, distinción y comunión eterna con el Padre y el Hijo, la procesión del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como persona divina. Bien. Cuatro puntos principales estaremos manejando y son los que ustedes ven aquí en pantalla. Mis hermanos, ¿qué les parece si adoramos a nuestro Señor antes de entrar en forma con la doctrina del Espíritu Santo? Dispongamos nuestros corazones, mis hermanos, para alabar a nuestro Señor. De tu gloria los cielos cada día nos hablan, y el firmamento anuncia tu obra, oh Dios. Un día emite palabra, una noche a otra noche, sabiduría declara tu creación. No hay lenguaje o palabra, ni su voz es oída, aunque a toda la tierra salió su voz. Sus palabras se escuchan en el inmenso mundo, allí donde tú hiciste habitar el sol. Como un esposo que sale de su lecho, se alegra en el camino que Dios le dio. De un extremo del cielo hasta el final de ellos, no hay nada que se esconda de su calor. Perfecta, ella convierte el alma, sabio hace al sencillo la ley que es fiel. Tus mandamientos rectos nos alegra el alma, y tu precepto puro nos alumbró. Temor es tan limpio que siempre permanece, justos y verdaderos tus juicios son. Deseables más que el oro más refinado, dulce más que la miel que cae del panal. Amonestado, oh Jehová, es con ellos, en guardarlos encuentro gran galardón. Y por eso te ruego, líbrame de pecados, aquellos que en lo oculto a mis ojos son. Preserva a tu siervo de andar en soberbia, para que sea limpio de rebelión. Sean gratos mis dichos y mis meditaciones, oh Jehová, roca mía
Redentor. Hoy hablas por el Hijo, que es el Verbo encarnado, la palabra bendita que se humanó. Unigénito Hijo, en ti vemos al Padre, revelación tan pura del Santo Dios. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, el estudio del Espíritu Santo es esencial porque Él es quien aplica la salvación. De ahí la importancia de nosotros poder entender la obra que le ha sido asignada a nuestro Santo Espíritu en cuanto a regeneración, santificación, consuelo y vivificación para su iglesia, mis hermanos. Es muy importante, de nuevo, porque el Espíritu Santo es quien aplica la salvación, procede a la regeneración del hombre, le santifica, le consuela y le vivifica. Toda la obra de Dios hacia nosotros hoy es obra del Espíritu Santo. Nuestro primer punto: entender la naturaleza divina del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es llamado Dios. Vamos por favor a Hechos 5, que nos relata una historia. Por favor, nos ubicamos en Hechos 5, cada uno con su Biblia en mano o si la tiene en digital. Ananías y Zafira. Vamos a leer solo 2 versículos. O bueno, leamos, alguien que me ayude por favor, con el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 4. ¿Alguno de los hermanos que está conectado? El hermano Abelardo, si de casualidad me está escuchando. Sí, hermano. Hechos capítulo 5, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Amén. ¿Ven, mis hermanos, la conexión que se hace aquí en este pasaje con la persona del Espíritu Santo y con Dios? La atribución que se le da al Espíritu Santo en cuanto a deidad.
muy importante aquí, en el versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ven, mis hermanos? Como a la luz de las Escrituras se expone que la tercera persona de la Trinidad es Dios mismo, al igual que el Padre y el Hijo. Asimismo, a la luz de ese título de Dios que se le da al Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo tiene los atributos divinos. Si el Espíritu Santo es Dios, en consecuencia, tiene los mismos atributos que tiene el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es omnipresente. Lo vemos en Salmos 139, versículo 7. O incluso si ustedes se dedican eh, en sus casas no solo a ver este pasaje en específico, sino todo el capítulo 139 y hacer un estudio, se darán cuenta de cómo realmente este atributo de omnipresencia es aplicado en su totalidad a la persona del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si descendiera al infierno, allí tú estás. Si tomaré las alas y habitaré en el extremo del mar, aún allí tú me guiarás, tu diestra me asirá. El Espíritu Santo es omnipresente. Así vemos que el Espíritu Santo es omnisciente. Y esto lo vemos en 1 Corintios 2. Alguien que por favor me ayude. 1 Corintios 2, versículo 10. Otro hermano, hermana Lady. Primera de Corintios 2, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Continúa con el 11, por favor. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Como ven, mis hermanos, no solo se le atribuye la omnipresencia al Espíritu Santo, sino también la omnisciencia, como aquel que lo sabe absolutamente todo. Ahora, también vemos que al Espíritu Santo se le atribuye eternidad. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ya hemos visto 3 atributos del Espíritu Santo: omnipresencia, omnisciencia y eternidad. Recapitulemos, mis hermanos. Estamos estudiando la persona del Espíritu Santo. Ahora, una de sus características fundamentales
Es el título que se le otorga al Espíritu Santo como Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y las Escrituras dan testimonio de esa deidad del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De sus atributos. ¿Cuáles son los atributos que hemos visto? Omnipresencia, omnisciencia y eternidad. Bien, ahora pasemos a un tercer punto de la divinidad de nuestro Espíritu Santo, y es las obras divinas en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta. Participación en la creación, Génesis 1:2. Hermana Ana María. Génesis 1:2. Hermana, no sé si me está escuchando. O el hermano Marino. Génesis 1:2. Génesis 1:2 Dice dice, así, sí, siga, hermano. dice, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Antes de que el hombre, los animales, las bestias fuesen creadas, el Espíritu de Dios ya estaba allí, siendo copartícipe de la creación junto con el Padre y el Hijo. Asimismo, el Espíritu Santo da vida. Job 33:4. Job 33:4 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Job estaba reconociendo que el Espíritu de Dios había sido quien le había infundado vida a él. El Espíritu Santo regenera. Juan 3, del 5 al 8. Juan 3, del 5 al 8. Dice lo siguiente: es la historia de Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús a lo que le estaba diciendo Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahora, en cuanto a las obras del Espíritu Santo: primero, participa en la creación. Segundo, da vida. Tercero, regenera, como lo acabamos de ver. Cuarto, santifica. Primera de Pedro 1:2. Dice lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos santifica. Concluimos, pues, que la Biblia revela al Espíritu Santo como Dios verdadero, coeterno y consustancial, mis hermanos. La Biblia nos revela al Espíritu Santo como Dios verdadero, coeterno
y consustancial. El Espíritu Santo es llamado Dios. El Espíritu Santo tiene atributos divinos, omnipresencia, omnisciencia, eternidad. Y asimismo participa de obras divinas. En la creación, el Espíritu Santo da vida, regenera, santifica. ¿Y saben qué es lo más importante de todo esto, mis hermanos? Adelantándome a la aplicación de la clase, que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, mora en nosotros, participa de nuestra vida. Dios mismo está morando en nosotros. ¿No les parece eso maravilloso, mis hermanos? Amén, amén. Entonces, cuando ustedes se encuentren con aquellas sectas o pseudo iglesias que niegan la deidad del Espíritu Santo, usted ya tiene los pasajes que yo le acabo de dar para sustentar que el Espíritu Santo es Dios. Mis hermanos, les comento una experiencia que tuve en el viaje misionero. Cuando estábamos en evangelismo, nos encontramos con unos IPUC. No sé si se les conoce de igual forma en otros países, pero aquí pues es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, unicitarios. Es decir, o se les llama también de otra manera los Jesús solos. Para ellos no hay tal persona como Dios Espíritu Santo o Dios Padre. Eso es una completa herejía, mis hermanos. Porque como estamos viendo aquí a la luz de las Escrituras, el Espíritu Santo es Dios. Este pasaje a mí de Ananías y Zafira se me quedó grabado en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. Es uno de los primeros pasajes que se me viene a la mente cuando hago defensa o apologética de la deidad del Espíritu Santo. Porque es que este pasaje es muy claro, el que nosotros vimos, mis hermanos. Aquí la conexión es evidente, porque el apóstol Pedro, y qué pena volverme a lo que ya habíamos visto, pero se me vino a la mente esa experiencia que tuve y yo dije, es que definitivamente nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de la verdad bíblica. Y una de esas es que lastimosamente muchas sectas y muchas pseudoiglesias niegan la deidad del Espíritu Santo. Y aquí con estos pasajes que hemos visto hasta ahora es más que claro. Y de nuevo, pues si puede remarcar Hechos número 5, Hechos capítulo 5, sería lo ideal. Y ahí usted escribir, si usted escribe en su Biblia, pasaje clave para la argumentación de la deidad del Espíritu Santo. Y ya. Incluso para su vida devocional le va a servir mucho, porque tenga presente que cuando usted tiene comunión con Dios, está teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y de nuevo, es que este capítulo es muy diciente. Espero que todos estén ahí en Hechos número 5. Y en el versículo 3, la conexión directa que uno puede hacer con el versículo 4 en cuanto a la deidad es extraordinaria. Versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Miren que aquí está nombrando al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. O sea, Pedro le está diciendo a Ananías, tú mentiste al Espíritu Santo. Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Díganme, mis hermanos, si no es más que claro.
Versículo 3, Pedro le está diciendo, tú mentiste al Espíritu Santo. Versículo 4, está reafirmando la mentira, pero ahora dice que ha sido sobre Dios. El Espíritu Santo es Dios. Bien. Pasemos al segundo punto, distinción y comunión eterna con el Padre y el Hijo. Distinción y comunión eterna del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Primero, mis hermanos, distinción personal. Vamos a diferenciar la persona del Espíritu Santo de la persona del Hijo y de la persona del Padre. Juan 14:16. Vamos a Juan 14:16, por favor. Juan 14:16 en sus Biblias. Miren cómo se titula, y bueno, este título pues no es inspirado, pero nos da una idea. La promesa del Espíritu Santo. Vámonos un versículo antes. El Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro. ¿Ven, mis hermanos? Aquí hay una distinción de personas. Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mis hermanos, esto le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en su contexto a sus discípulos. Pero aplicativamente este versículo es para hoy, para nosotros. En este momento es exactamente igual. Nosotros conocemos al Espíritu Santo porque mora con nosotros. Porque está en nosotros. Nosotros no estamos huérfanos, sino estamos con Dios mismo. ¿Estás creyendo eso en este momento, mi hermano? Esta promesa es increíble, perdón, no es increíble, es maravillosa, es la palabra, es maravillosa. Porque claro, nuestro Señor Jesucristo está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre. Ahora, Dios es solo uno, es decir, por medio del Espíritu Santo, Cristo está unido a nosotros. No obstante, en esta distinción de personas es el Espíritu Santo quien está hoy con nosotros, quien está hoy morando dentro de nosotros. El Espíritu Santo habla del Hijo. Juan 16, 13 al 14. Vayámonos una página más adelante. Juan 16, del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy importante, mis hermanos. Ya vimos que el Espíritu Santo es distinto, diferente en cuanto a persona del Hijo y del Padre. Vemos que una de sus características es el consuelo cumple una función de estar con nosotros, de estar a nuestro lado. Y ahora estamos viendo que el Espíritu Santo, una de sus funciones principales es llevarnos a posar nuestros ojos en Jesucristo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, no busca su propia gloria, sino la glorificación de Jesucristo. Y esto, mis hermanos, de nuevo nos sirve como un punto esencial
de discernimiento con respecto a aquellas iglesias en las cuales se centra todo el culto de adoración hacia la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿nosotros podemos adorar al Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero lo interesante de esto, y es que a la luz de las Escrituras, se nos dice que el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es llevarnos a poner, a posar nuestros ojos, nuestros afectos en la persona de Cristo. Por lo tanto, si una iglesia está caminando a la luz de el poder del Espíritu Santo, es una iglesia cuyo culto y cuyo centro de adoración es Jesucristo. ¿Ven, mis hermanos? Lo contrario a creer que una iglesia en donde hay un mover y una presencia del Espíritu Santo es aquella en la cual se centra el culto y la adoración en la persona del Espíritu, que lastimosamente pasa esto en muchas iglesias pentecostales, y es que se centra todo en el Espíritu Santo. Y de nuevo, en principio, doctrinalmente hablando, no está mal porque el Espíritu Santo es Dios. Amamos al Espíritu Santo, respetamos al Espíritu Santo, adoramos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos lleva a posar nuestros ojos y nuestros afectos en Cristo como el centro. El Padre envía al Espíritu. Juan 14:26. Aquí nos regresamos. Juan 14:26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien. Entonces aquí vemos claramente una distinción, y esto nos debe quedar claro. El Espíritu Santo, en cuanto a persona, es diferente del Padre y del Hijo. Son tres personas. Por eso es que nuestra fe está basada en un Dios trino, en una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas distintas en cuanto a persona. En esencia, uno solo. O en lo que en teología llamamos ontológicamente. Ontológicamente son uno. Económicamente hay tres funciones y tres distinciones dentro de la Trinidad. Dentro de la deidad, perdón. Bien. Segundo, comunión eterna. Mis hermanos, Mateo 28:19. Ya me salió aquí el avisito de que nos quedan 15 minutos. Si algo me falta, vuelvo a reenviar el link. ¿Les parece, mis hermanos? Para culminar. Vayamos a Mateo 28:19, por favor. ¿Y alguien que me ayude leyéndola? Leyendo este pasaje. Sí, por favor. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos, o este pasaje nos lleva a una inferencia teológica, y es esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
una comunión. Ahora en 2 Corintios 13:14, 2 Corintios 13:14 dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hay comunión real con el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, estás llevando una, y lo digo también para mí, una vida conforme a la santidad del Espíritu para tener comunión con Él. Por último, mis hermanos, de este segundo punto, vemos una unidad en la economía de salvación. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a que el Padre es quien envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu y el Espíritu nos une con Cristo. Esta unidad en la economía de salvación, de nuevo, a lo que nos está apuntando es a una especie de delegación. El Padre es quien envía al Hijo a ejecutar su plan o su obra redentora. El Hijo es quien envía al Espíritu para que el Espíritu aplique esa obra en nosotros. Y esa aplicación nos conduce nuevamente a Cristo. Bien. Y pasemos a nuestro tercer punto. Y es la procesión del Espíritu Santo. Y aquí en esta procesión, a lo que hacemos referencia básicamente es a que el Espíritu procede del Padre. Vamos a Juan 15:26, por favor. Juan 15:26 dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando hablamos de procedencia, no estamos hablando de creación, porque el Espíritu Santo es eterno. Él es Dios mismo. Cuando estamos hablando de procedencia, estamos hablando de la relación eterna y profunda que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo de esa manifestación de comunión hay una, valga la redundancia, procedencia, es decir, de esa comunión íntima entre los tres, o bueno, de esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo, procede o se manifiesta el Espíritu Santo. De ahí que el Espíritu Santo no es un agente libre o que actúa por su cuenta, sino que es el Espíritu de Cristo mismo, procede eternamente del Padre y del Hijo. De ese amor perfecto entre ambos, del Padre y del Hijo, es esa procedencia del Espíritu. Hay una relación eterna con el Hijo. Lo vemos en Juan 16:7. El Señor Jesucristo dice: si no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me voy, os lo enviaré.
¿Ven cómo hay una delegación? Hay una actividad allí distinta. El Señor Jesucristo está hablando de partir y a la luz de su partida, Él dice, yo enviaré a otro, al Consolador, quien estará con ustedes. Gálatas 4:6 nos dice lo mismo, el Espíritu de su Hijo. A eso se refiere con procedencia. Y estos pasajes no lo está diciendo. De nuevo, Gálatas 4:6, el Espíritu de su Hijo. Entonces podemos sintetizarlo de la siguiente manera. El Padre es fuente eterna. El Espíritu Santo es enviado por el Hijo. De ahí que el Espíritu es llamado el Espíritu de Cristo. Por eso nosotros confesamos el Espíritu procede del Padre y procede del Hijo. Bien, mis hermanos. Y por último, vamos a ver el Espíritu Santo como persona. Claro está, como persona divina. Nos quedan 6 minutos. Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido, no nos vamos a detener en cada pasaje, pero se los dejo para que ustedes lo tengan presente. ¿Cómo distinguimos que el Espíritu Santo es una persona? Bueno, vemos que tiene acciones personales. El Espíritu Santo habla, guía, intercede y da dones como Él quiere. Habla, Hechos 13:2. Guía, Romanos 8:14. Intercede, Romanos 8, versículo 26 al 27. Da dones como Él quiere, 1 Corintios 12:11. Hay acciones personales, lo cual nos conduce a decir o a tener claro que el Espíritu Santo es una persona. Es un ser personal. Habla, guía, intercede, da dones. No solo eso, tiene emociones. Puede ser contristado, entristecido. Efesios 4:30. Y de aquí, mis hermanos, de nuevo adelantándome a las aplicaciones. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros no actuamos conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros es entristecido, es contristado. No es que nos abandone, porque la Escritura da testimonio de que el Espíritu Santo nos ha sido como arras y nos ha sido dado como garantía y como sello hasta nuestra muerte. Pero sí puede ser entristecido, mis hermanos, contristado. Ahora, no solo por acciones, pensamientos, esas emociones que no controlamos, sino que dejamos que se vuelvan como una bola de nieve, una actitud pecaminosa hacia alguien, ira, enojo, chisme, maledicencia, habladurías. Empieza a identificarlo. Y si esto ha pasado o está pasando en tu vida, es buen momento para proceder a arrepentimiento, porque estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Bien, podemos concluir de este cuarto punto. Perdón. Sí, ya estamos aquí en la conclusión. Sí. Podemos concluir lo siguiente: ninguna fuerza impersonal puede mandar, sentir, enseñar, decir o hablar, como dicen muchas sectas, que el Espíritu Santo
es simplemente una fuerza o una energía, pero si fuera eso, sería contrario al testimonio de las Escrituras. ¿Y cuál es el testimonio de las Escrituras? Que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque siente, porque enseña, porque habla, porque decide, porque ordena. Conclusión, el Espíritu es Dios, personal, eterno, distinto del Padre y del Hijo, pero está en perfecta comunión con ellos. Procede del Padre y del Hijo, aplicando la obra de Cristo. Su obra es esencial para la vida cristiana. Nos regenera, nos une a Cristo, nos santifica, nos preserva. Y para finalizar, aplicación, mis hermanos. Dependemos del Espíritu para entender la palabra, vencer el pecado, para orar, para adorar, para vivir como Cristo. Mis hermanos, debemos vivir en una comunión íntima con Dios y esto lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Aquí ya me salió que nos queda 1 minuto. Entonces, mis hermanos, cualquier duda que tengan, por favor, la pueden enviar por WhatsApp. Yo cargaré esta clase a YouTube y me quedan como 30 segundos para cerrar en oración. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque lo tenemos y das testimonio de que es Dios mismo habitando con nosotros. Yo te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu guardándonos hoy, esta noche, Señor, y que sea por medio de Él que posemos nuestros ojos en Cristo. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Oscar. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente, mis hermanos, que el Señor los guarde. Ahí nos Buenas comparte. noches, hermano. Puede. Hasta luego. Hermano, su merced nos puede enviar el Sí, link. yo le envío.